Terminada una nueva sesión del Consejo de Ministros, informar algunos puntos en particular que nos parecen de relevancia. Al margen de un repaso general de cada cartera, se conversó del tema de la segunda instancia del segundo foro de diálogo social, que va a ser realizado el día jueves 31 a las 18 horas en la Torre de las Telecomunicaciones, en el mismo formato que fue realizado el primer foro de lanzamiento de diálogo social estuvo referido a desarrollo e inserción internacional. En este segundo hablaremos de todos los temas de protección social. Como ustedes saben, se ha hecho un emparentamiento de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 2030 a los objetivos que nosotros tenemos, que el gobierno quiere plantear y que quiere consultar y que quiere dialogar con la sociedad en ese mismo término de tiempo para el Uruguay del futuro. En este caso va a estar la presencia del Presidente de la República nuevamente, de la representante del PNUD en Uruguay y tendremos representantes de CEPAL, de la OIT, estos son representantes internacionales y de los trabajadores. En segundo lugar, se hizo dentro del repaso realizado dentro del Consejo de Ministros y del repaso permanente que realizamos de lo que fue planteado durante la campaña electoral. El día 1 de junio de 2014, una vez conocidos los resultados de las elecciones internas, el Presidente de la República hizo varios anuncios, 10 puntos en particular, de los cuales se han avanzado, se han cumplido varios a través de diferentes modalidades, mecanismos, leyes, decretos reglamentarios, iniciativas, otros están en camino, y el 10º punto planteado aquel día incluía la propuesta de un Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista, en un proceso que planteaba el presidente en aquel momento de reflexión conjunta del país acerca de cómo han ido evolucionando los valores de la sociedad y cuáles son aquellos valores que generan, que han sido generados y que nos dan identidad, ¿verdad? Y de alguna manera cómo la sociedad va cambiando y esos valores pueden irse perdiendo de alguna manera, y a la luz de eso, establecer esta visión relacionada más con algo más intangible, ¿verdad? Que tiene que ver con esa cultura democrática profunda que tenemos los uruguayos, pero también con el humanismo. En este marco, por supuesto, todo esto tiene que ver con temas de todos los días, ¿verdad? Con los temas de convivencia pacífica, de tolerancia. En ese marco han habido algunas manifestaciones públicas de algunos integrantes de la oposición que nos parece que son de recibo, en particular la realizada por el senador Mieres el viernes pasado, y que está en línea con esto que el gobierno está planteando, por lo cual el tratamiento habitual que se hace de este tema y el seguimiento a este tema va a tener en los próximos días, las próximas semanas, novedades con referencia a instrumentación concreta de pasos en ese sentido. Así que nos pareció que es necesario tratar este tema, analizarlo, en términos de mediano plazo, cuál ha sido la evolución de la sociedad uruguaya. Lo venimos realizando, ¿verdad?, en cada una de las actividades y de las áreas en cada uno de los ministerios, pero de manera conjunta, a nivel de sociedad, por lo alto, nos parece muy importante. Estaba previsto en el Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista planteado ya aquel día, y en las próximas semanas vamos a estar haciendo algunos anuncios de caminos a seguir en ese sentido. En este marco, por ejemplo, y en las cosas que se van realizando habitualmente, resulta muy importante una estrategia de voluntariado que tiene en particular el Ministerio de Desarrollo Social, con la actividad fundamental que genera esa actividad solidaria de tantos jóvenes que a favor de una causa común se juntan y llevan adelante tareas extremadamente positivas. Y allí, en esta estrategia de voluntariado, se realizó un lanzamiento hace poco en el Salón Azul con 2.900 jóvenes anotados. Eso genera un entusiasmo muy grande, implica desafíos importantes y va en la línea de una cultura democrática y humanista como queremos llevar adelante en el país. Por último, de mi parte, en este mismo marco también, y llevando adelante caminos
que hemos planteado, en particular desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en los últimos meses del año pasado y como Agenda 2016, estamos incorporando el tema del gobierno corporativo de las empresas públicas. En breve vamos a tener una reunión con representantes del Banco Mundial, con quienes estamos trabajando. Los primeros días de abril vamos a estar anunciando detalles de una serie de actividades que vamos a plantear también en materia de reflexión profunda, seria, profesional, de análisis de nuestra historia, de las mejores experiencias a nivel internacional y de lo que el Uruguay puede aprender para mejorar el desempeño de esta herramienta fabulosa que tenemos, que son las empresas públicas, motores de crecimiento, y que a nivel mundial hay muchísima experiencia que podemos incorporar y también nuestra propia experiencia como país. Así que en ese sentido, este fue otro tema que está planteado y estamos caminando en esto, repito, con el apoyo del Banco Mundial en este caso. Primeros días de abril vamos a estar anunciando también fechas concretas de actividades referidas a este tema, con la llegada de expertos internacionales relacionados con este tema. Así que por mi parte es todo. Agradecemos sus palabras, señor director, y seguidamente escucharemos al ministro de Economía. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quisiera informarles acerca de una decisión que tomó hoy el Consejo de Ministros tendiente a mejorar los instrumentos, las herramientas que tenemos en práctica para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el país. Esto se integra al enfoque integral con el que tratamos el tema en Uruguay, incluyendo tres grandes perspectivas al respecto: la que podríamos llamar preventiva, la sancionatoria o represiva y la recuperación de quienes han incurrido en conductas desviadas. Me refiero en este caso a la primera, a la preventiva, y tiene que ver con la decisión que ha tomado el gobierno en cuanto a la eliminación del uso de dinero en efectivo en el pago a taxistas y estaciones de servicio. Tenemos un instrumento en vigencia que es muy importante y que ha generado precisamente una tendencia en este sentido, ya no con estos objetivos, sino en general, teniendo en cuenta la realidad económica nacional, que es la llamada Ley de Inclusión Financiera, que suministra todas las normas necesarias por un lado, e incluso los métodos de acceso y de utilización que se necesitan precisamente para utilizar fundamentalmente medios electrónicos de pago. Además de la ley original, la ley madre, podríamos decir, en esta materia, hemos venido incorporando en ese marco medidas que tienden a incluir cada vez más actividades y ciudadanos en el marco de esta ley. Y hoy hemos dado un paso adicional tomando esta decisión que precisamente gracias a la ley que tenemos y a las medidas de inclusión que han sido tomadas posteriormente, facilitando el acceso de la población y sobre todo de los sectores que han estado más alejados del uso de estos medios electrónicos, tenemos la posibilidad de implementar en un lapso razonablemente corto la instrumentación, la aplicación en la práctica de esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo. Nosotros estimamos que aproximadamente en un mes ya va a estar absolutamente en funcionamiento esta decisión, en aplicación esta decisión, aunque debo reconocer que buena parte de quienes van a ser destinatarios de esta medida ya la tienen en práctica. Por ejemplo, se estima que hay aproximadamente unos 2.000 automóviles con taxímetro en este momento que ya tienen
digamos, la infraestructura necesaria para hacerla posible. Por otra parte, la propia ley de inclusión financiera y las últimas medidas que hemos tomado indican que a partir del mes de octubre ningún uruguayo va a tener un acceso oneroso a un medio electrónico de pago. Por ejemplo, a una tarjeta de crédito, a una tarjeta de débito. Esto es, a partir de octubre, todos los accesos a estos medios electrónicos serán gratuitos para toda la población. Nosotros vamos a estudiar en estos días la manera de adelantar esa fecha, ese límite temporal, de modo que el acceso gratuito a medios electrónicos de pago sea para toda la población antes de octubre. Veremos en los hechos cómo podemos hacerlo, pero en todo caso, el corazón de la decisión es este que les acabo de explicar. Nosotros estamos convencidos que la puesta en práctica de esta medida va a contribuir a la labor de prevención que necesita toda política de seguridad pública en el país. Muchas gracias y estoy a las órdenes de... Agradecemos la palabra del señor ministro también y seguidamente el intercambio con la prensa. Una pregunta para el ministro Astori. ¿Ya se pensó en alguna tarjeta específica, más allá de los medios a través de Internet y demás, una tarjeta específica? Porque yo me imagino que no debe ser lo mismo el poder adquisitivo de las personas que cargan nafta en una estación de servicio que aquellos que toman un taxi. No, hoy hay un amplio alcance y espectro del acceso a los medios electrónicos de pago. Yo quiero señalarles, porque me parece que está la inquietud implícita en la pregunta, que todos los tarjetahabientes, digamos así, de los planes sociales del país, como por ejemplo los que pone en práctica el Ministerio de Desarrollo Social, están incluidos dentro de estos medios electrónicos de pago que se pueden usar como parte de la inclusión financiera. Obviamente, si además de los medios electrónicos actualmente existentes, e incluyo los de crédito y los de débito, así como todas las tarjetas a las que acabo de hacer referencia, se requiere algún medio específico para este fin exclusivamente, lo veremos. No creo que sea en absoluto una dificultad ni un obstáculo al respecto. Ministro, pensando un poco más adelante, pensando ya en octubre, muchas veces uno va a efectivizar los pagos a las redes habituales y sin embargo no puede hacerlo con tarjetas de débito, sino es exclusivamente con tarjeta de débito del Banco República y no la unanimidad de los trabajadores cobramos o tenemos cuenta con el BROW. Bueno, el espíritu fundamental de esta medida es que alcance a toda la población y a todos quienes brindan el servicio de automóvil con taxímetro o de venta de combustibles en las estaciones de servicio. Así que no va a haber limitaciones de ese tipo desde este punto de vista porque estaría contradiciendo el espíritu de la medida, que es alcanzar a toda la población en su conjunto y en particular a quienes brindan estos servicios. Ministro, Ximena Pérez de Canal 4, la consulta puntualmente es para el método de pago en los taxis, porque las estaciones de servicio cuentan con un post para utilizar las tarjetas de crédito. ¿Cómo va a ser en el caso de los taxis? No, yo mencioné el caso de los taxistas, pero es correcto lo que está incluyendo la pregunta. Hay muchas estaciones de servicio que ya tienen en práctica este sistema. Más allá del instrumento, el tema es eliminar el uso de efectivo en estas transacciones, sea por la vía que sea. Para el ministro también, ¿se está pensando llevarlo también al transporte en general esta medida o también como reclaman en el día de hoy trabajadores de los peajes, quitar también el dinero de los puestos de peaje, ampliarlo a otros lugares?
No lo descartamos, pero yo estoy comunicando la decisión que tomó el Poder Ejecutivo hoy en Consejo de Ministros, que refiere exclusivamente a automóviles con taxímetro y estaciones de servicio. Pero no hay por qué descartar el caso planteado en la pregunta. Hoy no fue tratado, hoy no fue tomada ninguna decisión al respecto. Buenas, Charquero del diario El Observador. Quería consultar sobre la disposición al diálogo con la oposición por el tema de seguridad. ¿Se puede adelantar alguno de los pilares que llevaría el gobierno a esa instancia? Sí, como decía anteriormente, tenemos múltiples instancias de diálogo planteadas en el país a nivel social. Esta del diálogo social es una que tiene perspectiva 2030. Con referencia al Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista anunciado, esto implica una reflexión profunda sobre los cambios que ha tenido la sociedad uruguaya. Nosotros hace poco desde el OPP presentábamos conjuntamente con el resto de los colegas de los ministerios y con información de todos los ministerios la cuarta edición del Reporte Uruguay 2015. Y ahí se pinta en un periodo de 15 años los cambios que ha sufrido la sociedad. Hay cosas que no son medibles a través de esos cambios, ¿verdad? Como aquellas que tienen que ver con los valores de convivencia, los valores de tolerancia, que se pueden sí acercar a través de lo que son encuestas cualitativas u otro tipo de análisis que también se hacen. Pero esta reflexión que el gobierno plantea en su programa de gobierno y que ha sido mencionada, como decíamos anteriormente, por el senador Mieres en particular, pero por algunos otros representantes políticos, nos parece que es el marco adecuado para dar esta discusión, ¿verdad? En una sociedad que, como decíamos, ha cambiado fuertemente, ha crecido muchísimo desde el punto de vista económico, que ha tenido reducciones importantes de pobreza, ha tenido reducciones de desigualdad, pero en ese plano vemos cosas que a veces nos agreden en nuestra propia calidad de uruguayos, ¿verdad? De acuerdo a los valores que profesamos. Y creo que hay ejemplos múltiples estos últimos tiempos de ello. Me parece que esa reflexión serena, profunda, hay que darla y este es el marco que el gobierno plantea para ello. Compartiendo lo que ha señalado el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, yo creo que es menester tener presente lo que la propia historia de la humanidad indica. Las experiencias más exitosas que el mundo conoce en materia de grandes transformaciones con buenos resultados son experiencias que han llegado por la vía de acuerdos que han convertido a los problemas de los países en cuestiones de Estado. Acuerdos que han estado por encima de partidos y gobiernos, obviamente por encima incluso de la alternancia democrática, porque han sido rumbos, orientaciones, que precisamente con el gran apoyo que significa un acuerdo se ha podido mantener. Por eso es tan importante el diálogo con la oposición y sobre todo el aprendizaje que tanto el gobierno como la oposición pueden capitalizar al respecto. Buenos días. Una pregunta para el ministro. Me gustaría saber si el Consejo trató la situación de ANCAP hoy y si está previsto que la empresa cierre el año 2016 con utilidades. Gracias. No fue tratado el tema porque les recuerdo que el tema viene siendo analizado por un grupo especial que creó el presidente de la República y que está integrado por el propio presidente, el vicepresidente, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ministra de Industria, Energía y Minería y quien les habla. Nosotros nos reunimos periódicamente y nos apoyamos además en un grupo de profesionales pertenecientes a las instituciones que yo acabo de nombrar, que son los que están realizando lo que podríamos llamar el trabajo de transición entre la gestión anterior y la que van a iniciar los nuevos directores que ya han sido parcialmente presentados, digamos así,
ante la opinión pública hace unos días. En cuanto a los números de ANCAP para este año, nosotros esperamos mejorarlos. Yo no les puedo asegurar el signo que tendrán esos resultados. Esto es, si serán positivos o negativos, porque el año está recién comenzando. Lo que sí queremos todos, y tenemos derecho a aspirar a lo mismo porque estamos trabajando intensamente para lograrlo, es una mejora de los números respecto al pasado. Y obviamente una mejora de números que tienda a consolidar, a ser sostenible la posición de la empresa con referencia al futuro. Pablo Fernández, del semanario Búsqueda. Volviendo al tema anterior, quería hacerle una pregunta concreta. ¿Se está pensando en algún... ¿Cuál es el tema anterior? El tema de los taxis y las estaciones de servicio. Específicamente para los taxis, ¿se piensa en algún incentivo fiscal para incentivar el uso de las tarjetas a los usuarios, digamos? Es que ya está previsto. Toda la ley de inclusión financiera... Además, me refería, además de ese incentivo, ¿se está pensando algún otro elemento adicional? Por ahora no se ha definido, no se descarta, puede formar parte de la implementación, pero déjenme que recuerde algo. No solo la ley contiene estímulos, por ejemplo, en términos de exoneración de impuesto al valor agregado, sino que luego de la ley... aquí compartiendo esta mesa también con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y algunos ministros, el ministro del Interior, la ministra de Industria, anunciamos nuevas medidas de estímulo para ampliar el espectro del acceso a los medios electrónicos de pago. Incluso desde el punto de vista ya no de exoneración fiscal, sino del tratamiento tributario de la inclusión. Facilitando el acceso, facilitando la inclusión. Hoy no se discutió ningún instrumento adicional en ese sentido. No hay que descartarlo, porque ahora hay que trabajar desde el punto de vista del gobierno, en su aspecto administrativo, en la implementación de la medida para hacerla lo más rápido posible, para que sea efectiva. Ministro Juan Pablo da Costa, de Radio Oriental. Quisiera consultarlo por el tema inflación. En el Ministerio, se está trabajando y siguiendo este tema. En los últimos días, en el PIT-CNT se habló se planteó la idea de una flexibilización en lo que son las pautas de las rondas salariales. Quería consultarle cómo se está trabajando en este tema. Gracias. Combate sin tregua a la inflación, que es uno de los principales desequilibrios macroeconómicos que puede tener un país, y en el Uruguay es uno de los principales desafíos de toda la política económica. Confirmación de medidas que hay que seguir practicando con mucha convicción. La primera de ellas es la restricción monetaria, la contracción monetaria. El Banco Central ya ha anunciado la profundización de estas medidas, por ejemplo, manejando el instrumento de los encajes bancarios, tanto en moneda nacional como en dólares, incluso la intensificación, diría yo, de las metas en cuanto al dinero en circulación, eso en el área monetaria. Todas estas medidas van a ser seguramente confirmadas el próximo 5 de abril, fecha en la que se va a reunir el Comité de Coordinación Macroeconómica, Ministerio de Economía, Banco Central. En segundo lugar, mucha cautela con el manejo del gasto y obviamente con el estímulo a la actividad para generar mayores ingresos para el país. En los últimos meses, el gasto con relación al producto no aumentó. Lo que ha habido es una disminución o estancamiento de los ingresos. Y a eso tenemos que apostar estimulando el nivel de actividad. Pero mucha cautela fiscal, especialmente con el gasto, y tratar de seguir profundizando las medidas de ahorro que podamos tomar.
Al principio de este periodo, conjuntamente con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el presidente de la República, propusimos medidas de restricción del gasto muy importantes que están en vigencia y que pueden ser profundizadas. Entonces, el segundo campo, que es el fiscal, es absolutamente fundamental. Y el tercero es el campo de los ingresos. Y no digo salarios, digo ingresos. Por eso es tan importante el anuncio del presidente de la República en cuanto al mantenimiento de los lineamientos salariales que están en vigencia en el país. Porque es absolutamente fundamental procurar no solo defender los avances que se han logrado desde el punto de vista del poder adquisitivo de los ingresos y de los salarios, sino también defender la fuente de trabajo, que hoy, como objetivo, ocupa, en nuestra opinión, un lugar prioritario entre, digamos, las finalidades de la política económica. Así que medidas en el campo monetario, en el campo fiscal y en el campo de los ingresos, guardando coherencia entre sí. Ahora, yo dejé para el final algo en lo que quiero poner el acento. También hay que defender a los consumidores de los abusos de poderes de mercado. Y por eso el Ministerio de Economía ha puesto en funcionamiento una intensificación, una profundización de la acción de dos áreas del Ministerio que son fundamentales: el área de defensa del consumidor y el área de defensa de la competencia, que van en el mismo sentido. Es fundamental tener información, tener transparencia, que los consumidores del Uruguay en primer lugar tengan información, lo más precisa e intensa que sea posible, y al mismo tiempo la posibilidad sobre esa base de combatir los abusos de poderes de mercado, de poderes dominantes en el mercado, que también tienen que ver con la evolución de los precios y por lo tanto con la inflación. Última pregunta. Ministro, cambiando de tema, quería consultarle si se fijó fecha sobre las futuras cadenas nacionales, principalmente la de medio ambiente. ¿Si se fijó fecha para las cadenas? Sí. No, Bien, no, precisamente no se fijó fecha, y hoy la ministra de Vivienda, en diálogo con el presidente, durante el Consejo de Ministros, nos informó a todos que está a punto de tomar una decisión sobre esa fecha.